Muy bien, pues seguimos viendo lo que es el atributo moral de Dios, que es que Dios es perdonador, porque es un atributo de Dios. Muy bien, ¿qué recordamos de la semana pasada? ¿Sí recordamos algo? Solamente para agarrar un poco el carril. Que a veces el no perdonar, cargamos con ese pesar, ¿no? Veíamos ese ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros otorgamos perdón, pues ya nos liberamos como de esa carga y sí, nos hace como que libres, ¿no? De toda pues, culpa. Muy bien, sí, vimos eso. Muy bien, hermano. ¿Algo más? Que el poder de Dios es transformador y parte de lo que decía Yusimar es parte de la transformación que Dios hace en mi vida. O sea, si Dios me perdonó, pues yo recibo la gracia, recibo el perdón de Dios y ahora a mí me corresponde también perdonar. ¿Sí? Entonces, transforma mi forma de pensar. El mundo me dice, odia, el mundo me dice, guarda rencor, el mundo me dice, no te dejes, no seas tonto, el mundo me dice, infinidad de cosas, ¿no? Es muy egocéntrico el mundo, es muy egoísta, es muy humanista el mundo, pero la Biblia o el concepto de Dios es completamente diferente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es de que Dios transforma la vida de las personas muy diferente a lo que el mundo nos ha enseñado y lamentablemente dentro del cristianismo hay muchas personas que siguen viviendo de esa forma. ¿De qué forma? Todavía conforme al mundo. ¿Sí? Bien. Oiga, pastor, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si uno hace algo y pide perdón, pero luego lo vuelve a hacer así y otra vez pide perdón, pero no puede uno estar pidiendo siempre perdón por lo mismo. No. Es que yo platiqué con un amigo, una amiga, imagínate. Me dice, no, pues es que Dios está para perdonar. Yo puedo hacer todas las veces mal cosas y Dios me va a perdonar siempre. Y le digo, bueno, pero pues hay que tratar de no hacerlo lo malo, pues, o lo que está mal, pues, lo que sabemos que está mal no lo tenemos que estar haciendo. Y pues ella dice, no, pues, es que Dios está para eso. Sí, lamentablemente las personas tienen un falso concepto de Dios. Piensan que Dios es como que el Dios tontito, Dios barco. ¿Por qué? Porque como no conocen a Dios, entonces cuando esta persona le está pidiendo perdón a Dios, y lo vimos unas semanas antes, cuando le está pensando en su Dios, en su concepto, ¿realmente se estará refiriendo al Dios de la Biblia? No. Está pensando en ese Dios tontito, en ese Dios barco, pero en el Dios de la Biblia no. Y al Dios de la Biblia no lo podemos engañar, no le podemos decir algo que realmente no tenemos la intención de hacerlo. Y Dios se da cuenta. O sea, Dios no escucha lo que uno dice de dientes para afuera. Dios ve directamente el corazón. Entonces, si realmente en la actitud de la persona hay un verdadero corazón arrepentido y honesto, lo hemos visto en la Biblia, Dios perdona. Si hay esa soberbia, ay, pues nada más le pido perdón, así como que ya Dios perdóname, ya Dios me va a perdonar y para eso está, Dios no jamás va a perdonar de esa forma. Sí, porque incluso me dijo, yo hasta me da flojera ir a las misas. Ay, sentarme ahí 2 horas, no, dice yo, no tengo paciencia para eso. Yo, bueno, pues ahora sí que nada más dice mi esposo, pues nada más orar y pedir por él, no por la persona que piensa eso, pues, porque lo que está pensando no está bien. No, y es que es religioso. Hoy le está pensando en Dios en una forma religiosa y no está pensando en tener una verdadera relación con Dios, con el Dios real, sino esta persona está luchando con el Dios de su religión que le enseñaron, no con el Dios real. Entonces, el Dios de la religión que le enseñaron es completamente, y no es el mismo al Dios de la Biblia, al Dios de real. Entonces, aunque digan es que Dios, y no, pero es su Dios, su Dios. Entonces, hasta ni enojarnos, porque no se está refiriendo al mismo Dios que nosotros adoramos. Sí, lo que dice mi esposo, no, pues, mira, nada más hay que pedirle por él, dice, pedir que algún día va a aceptar a Dios, porque lo necesita, Sí, necesita mucho. así es, así es.
¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿O en sí fue realmente eso? Pues creo que en sí, ¿no? Te digo, para ya no entretenernos más. Bien. Bueno, pues ahora sí vamos al punto 4. Ahí vamos a nuestra página u hojita, como le quieran llamar. Y el punto 4 dice, el perdón de Dios está en armonía con ¿qué? Con su justicia, ¿sí? Hoy no vamos a terminar de ver este tema porque es algo amplio, pero es importante entender lo que se refiere, cómo es que los atributos morales de Dios no chocan uno con otro. Lamentablemente, así como decía la hermana, hay mucha gente que piensa en un Dios barco, en un Dios que, ay, sí, perdóname y ya, ¿no? Busca siempre la gente el perdón de Dios, pero se olvidan que también Dios es justo. O sea, sí, Dios perdona, pero también es justo, ¿sí me explico? Y cuando Dios muestra su justicia, o sea, sí puede perdonar en una persona realmente arrepentida, pero también va a aplicar su justicia, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos que aprender y lo aprenderemos esta mañana, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Dice a continuación, cuando pensamos en el perdón, a veces lo imaginamos como un acto de indulgencia en el que alguien simplemente decide olvidar una ofensa. Sin embargo, el perdón de Dios es mucho más profundo y perfecto. No está en contradicción con su justicia, sino en completa armonía con ella. Dios no puede ser injusto ni pasar por alto el pecado como si no importara. Su santidad exige que el pecado sea ¿qué? Confrontado. Y su justicia demanda que la culpa sea atendida. Entonces, si una persona es culpable de algo, Dios siendo justo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar su justicia. Pero al mismo tiempo, su amor anhela restaurar y salvar al pecador. La respuesta divina a este dilema fue en la cruz. En la obra de Jesucristo, el amor y la justicia de Dios se encuentran. Pablo lo explica así. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 25. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 22, dice, Dios nos hace justos a sus ojos. Qué es hacernos justos? Prácticamente perdonarnos, prácticamente decir, ya no tienes la culpa de, ¿sí? Muestra perdón, dice. Otra vez, Dios nos ha mostrado, perdón, se me perdieron. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos ¿qué? Nuestra fe en Jesucristo. Y este texto ya creo que ya lo hemos explicado varias veces. Una persona es declarada justa, una persona es declarada salva cuando una persona pone ¿qué? Su fe en ¿quién? En Jesucristo. Cuando pone su fe en la Virgen María, no. Cuando pone su fe en Buda, no. En Hare Krishna, no. En el Dalai Lama o en el que sea, pone todas esas. Así que cualquier religión los puede salvar. ¿Esta religión los puede salvar? No. ¿Quién está en una religión? Bueno, de los que estamos aquí. Nadie, ¿verdad? Entonces, ni aquí ni diciendo que somos cristianos podemos considerarnos parte de una religión, porque no somos ninguna religión. Recordemos que las religiones las inventan los hombres. Los hombres se inventan sus dioses, ¿verdad? Sus dioses a su forma, sus religiones a su forma. Pero cuando tú vas directamente a la Biblia y entiendes directa la Biblia, todas esas formas de pensar, todas las religiones, pues quedan allá afuera. Pero tú
Si realmente buscas al Dios vivo, al Dios verdadero, vas a creer en las cosas que el Dios vivo, el Dios verdadero, ha manifestado y expresado a través de su Biblia. Entonces nosotros leemos y aprendemos lo que dice su Biblia, o aprendemos y entendemos y venimos aquí por religiosidad. No, ¿verdad? Espero que no vengamos aquí por religiosidad o porque nos sentimos mal y porque aliviamos nuestras conciencias, y es que por eso que venimos aquí y por lo menos decimos, ay, pues por lo menos ya vine a la iglesia y ya cumplí con Dios y que Dios me lo tome en cuenta. No, porque como decíamos, Dios se da cuenta cuando una persona realmente busca a Dios honestamente o cuando Dios busca a Dios de una forma religiosamente. ¿Sí? Ya lo vimos con la enseñanza del joven rico, ¿sí recuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasó? El joven rico trataba de buscar a Jesús de una forma religiosa, ¿y qué hizo Jesús? Se alejó. Dios se aleja de las personas religiosas, pero está disponible para las personas que lo buscan de una forma verdadera, de una forma honesta. ¿Sí recuerdan? Entonces, por eso es de que Pablo dice que solamente Dios nos hace justos cuando a sus ojos, cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Solamente en Jesucristo, ¿sí? Ni en María, ni en Buda, ni en nada, solamente en Jesucristo. Y de hecho, él dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea hombre, mujer, judío, no judío, negro, blanco, chino, lo que sea quien sea, cualquiera persona que crea en Jesucristo como medio de salvación puede ser declarada justa delante de Dios por creer solamente en Jesucristo. Versículo 23. Pues todos, ¿qué? Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida, por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie, absolutamente nadie puede presumir o decir, ay, yo soy santo, ¿verdad? Yo soy limpio, no soy tan pecador. ¿Sí? A veces lo hacemos de una forma farisaica, ¿verdad? Que dice, es que yo nunca he matado a nadie, yo no secuestro a nadie, yo no soy un vendedroga, yo no soy un extorsionador, yo no soy infiel y todo. Diré mis mentirillas, ¿verdad? Me tomaré por ahí mi cervecita, me fumaré por ahí mi cigarrito. O sea, no soy tan malo, ¿verdad? No soy tan malo. Pues, ¿qué creen? ¿Qué es lo que dice aquí? Pues todos hemos pecado y nadie, jamás nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y algo que debemos de entender es de que si yo pudiese salvarme por mis propias fuerzas, si yo pudiese salvarme por mis actos de justicia que yo puedo hacer, ay, me siento muy, muy, muy santo, ¿verdad? Voy a dar todo mi dinero al Teletón, ¿no? Me siento muy, muy santo porque le ayudo a las viejitas a pasar la calle, etcétera. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si nosotros pudiésemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos, entonces, ¿para qué vino Cristo? Pero como nadie, como dice aquí, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, prácticamente vivir en completa santidad. Es por eso que Jesucristo vino. Versículo 24. Sin embargo, en su gracia, recordemos que es la gracia, es un regalo no merecido. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? No. Nosotros deberíamos de estar en la cruz y Jesucristo debería de estar disfrutando de una vida plena. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios que gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y esto es bien interesante y bien importante que lo remarquemos. Cuando dice, sin embargo, en su gracia, dice, Dios que gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿Tiene un costo? ¿Tiene un precio? Gratuitamente. ¿Sí? Y esto es importante
Porque a pesar de que en muchas iglesias se dice que son cristianos, se dice que lo que sea, tristemente se ha dado un boom o una ola de lo que es esta teología de la prosperidad, ¿sí? Y qué les dicen a sus feligreses, estos malos personas. Si no das tu ofrenda, si no das tus diezmos, si no das esto, no vas a ir al cielo. Dice, la salvación, y es más, hasta ellos se atreven a decir, la salvación no es gratis. Tienes que dar. ¿Sí? Entonces, ¿ellos estarán predicando el verdadero evangelio? ¿Qué es lo que dice? Que el evangelio es gratis. ¿Sí me explico? No necesitas pagar absolutamente nada. No necesitas ni dar tus terrenos, ni dar tus posesiones como para... Por ahí hay otro loco, ¿verdad? Que Dios le mandó y le dijo que solamente él solamente era el autorizado espiritualmente para ya empezar a hacer los cobros de esos lugares que Jesucristo preparará en el cielo. ¿Sí? Entonces, dependiendo la ofrenda o el tamaño de lo que vas a dar, pues va a ser el tamaño del espacio que vas a ocupar en el cielo, imagínense. ¿Sí se dan cuenta semejantes tonterías y burradas? Todo porque, y lo más asombroso es de que la gente se lo cree. ¿Y por qué se lo cree la gente? ¿Porque leerá su Biblia? No, porque no la lee. ¿Será porque se les explica bien los textos bíblicos? No, ¿verdad? ¿Será porque esas personas que están al frente los quieren manipular y los quieren sangrar y los quieren prácticamente exprimir monetariamente? Sí, sí, tristemente. ¿Sí? Entonces, Y hasta siento que incluso es como una forma bueno, ahora sí que de las personas con cierto poder adquisitivo, ¿no? Como se les hace más fácil dar eso, se les hace más fácil comprar su salvación que verdaderamente cambiar. Tener un cambio de vida, tener un cambio incluso hasta para dejar sus adicciones o sus gustos culposos, ¿no? Y dicen, mientras más pago, pues ya Dios me perdona. Sí. O Dios me da esos permisitos. De hecho, hay en iglesias, es que no sé si llamarlas iglesias, mejor, hay en algunos lugares donde inclusive solamente pueden estar al servicio o tener un ministerio las personas que dan. Si no dan, no puede servir. ¿Sí? Y así como decía Ur, inclusive hay lugares donde llegan, son muy dadivosos con el pastor, ¿verdad? Tenga, hermano. Ay, hermano, pues sí, y por ahí se entera el pastor o el líder de que esta persona anda malos pasos o lo cacha engañándolo a su esposa y ¿qué dice? Pues si lo enfrento, se me va. Y si se me va también esto. Entonces lo estoy viendo y como que, ay, camino para acá. Y nunca lo vi. ¿Sí me explico? Tristemente, hay líderes de ciertos grupos donde caen en esa corrupción moral, corrupción ética, corrupción espiritual. Y así como es, lamentablemente mucha gente piensa mejor doy, le callo la boca al pastor, a la iglesia, y pues yo sigo mi vida como he seguido hasta ahorita, pero pues mientras yo dé, no me van a decir nada. Y seguiré estando en el ministerio, ¿no? Ministerio de alabanza, ministerio de evangelismo, ministerios de lo que se inventan, el chile de mole, pozole, ¿sí? Tristemente. ¿Sí? Entonces, eso es algo, por eso cuando leemos un texto a veces quiero remarcar muy bien esas palabras porque para que se nos queden bien grabadas y que cuando digan, ay, es que el hermano Eduardo ya no me cayó bien porque me voy a ir a otra iglesia y llegas a ese tipo de iglesias, por lo menos ya vas advertido. Bueno, que esperemos que nunca te vayas, ¿verdad? Esperemos que nunca te vayas primeramente, pero que puedan por lo menos saber, digan algunos, por lo menos agarrar una Biblia, ¿verdad? Y saber si lo que te están diciendo está bien o está mal.
¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Es que hay alguien con quien estuve leyendo la Biblia, pero ya no lo estoy haciendo más porque solo me confundí ahora. Pero me dijo que él había cometido un pecado, ¿no? Y que entonces pues él ya se había bautizado. ¿Y qué? Él ya se había bautizado antes, ¿no? Ajá. Y después cuando pasó conmigo. Entonces yo me volví a bautizar y pues ya, para que Dios me perdonara otra vez. Y yo me quedé pensando y yo le dije, pero pues es que eso no es un botón de prender y apagar, ¿no? Y ya, pero yo me quedé como con esa duda, porque para mí no es así, pero... Okay. ¿Pero cuál es la pregunta? Pues eso sí es, o sea, sí es eso, o sea, sí es correcto eso, que estarse bautizando a cada No, rato, no, vez para es caeríamos en lo mismo mismo caso de la hermana. Te puedes bautizar infinidad de veces, pero si realmente no hay un arrepentimiento, si realmente Dios no te declara justo porque realmente has creído en Jesucristo como medio de salvación, todo lo demás es pura religiosidad. Sí, nada más. Y más porque el bautismo no es para perdonar. Y otra cosa, si él piensa que porque se bautiza ya Dios le lava y le limpia sus pecados, entonces no entiende lo que es el bautismo y lo que perdona los pecados, ¿quién es? Jesucristo en la cruz, no el bautismo. Entonces, si él piensa que a través del bautismo sus pecados son lavados y perdonados, entonces, ¿y Cristo? Entonces, ¿Cristo? ¿Sí me explico? Entonces, tampoco que podemos entender que esta persona no ha creído. ¿Sí? Y solamente lee la Biblia por religiosidad. O se congregará por religiosidad. Pero no ha creído realmente. O tristemente, es que eso es lo triste. O sea, la Biblia es tan clara que a veces yo no sé por qué se hacen tantas bolas o por qué dejan que los hagan tantas bolas, porque dejan que los engañen cuando está muy claro. O sea, porque aquí mismo lo estamos leyendo gratuitamente y nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿En qué momento vimos el bautismo aquí? No. Entonces, si una persona piensa que a través del bautismo es salva, pues no. Y de hecho es parte de la historia, parte del catolicismo romano, es eso. Pensar que el bautismo salvaba, entonces, ¿qué decían? Pues mejor bautizamos a los niños o a las personas desde temprana edad. Entonces, por eso se dio el bautismo a infantes, pensando que el bautismo salva, cuando no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Hermano, nada más un comentario. Pero y en el lugar en donde hacen eso también, ¿no? Como lo permiten. Pues si ya sé que se bautizó, ¿cómo te voy a bautizar otra vez? Porque cobran. Sí, o igual, o cobrarán, o cambiará de iglesia. No, sí fue la misma iglesia, pero justo eso dice que después de un retiro, que seguramente sí le cobraron, le dijeron que si se quería volver a bautizar, se volvió a bautizar en la misma iglesia, porque se cambió de iglesia y luego regresó a ella. No, pues, ya ¿qué le digo, no? Pues, o sea, de que se le puede ayudar, pero por la distancia no lo conocemos como para decir, platicar. Me confundí porque yo no creo que sea así, pero dije, bueno, voy a ir a preguntarle para allá. Pero sí quedó claro. Sí, pero ya me quedó claro. Bien. Gracias. Sí, bien. Pues continuamos. Dice, sin embargo, en su gracia, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Dice que, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. O sea, si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, nosotros íbamos a recibir ¿qué? El castigo por nuestros pecados. ¿Sí? Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y pregunto, ¿cuándo es cuando una persona realmente se hace justa delante de Dios? ¿Cuándo es cuando realmente las personas son declaradas justas, les son perdonados? Cuando una persona, aquí como dice, ahora sí que
No está más, ahora sí que ni el agua es tan claro. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuando qué? Cuando creen cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. No es por el bautismo, no es por dar mis posesiones, es por portarme bien, ni por portarme bien, ¿sí? Es porque más, porque es la enseñanza que recibí de mis papás, ni por eso. ¿Es por asistir a la iglesia, aposento alto? No. Es más, una persona puede toda su vida asistir a aposento alto, así que desde que nació hasta el día que se murió. Y si nunca reconoce a Jesucristo como el Cordero que va a ser ofrecido ante Dios para perdón de sus pecados, esa persona se va a ir directita. ¿A dónde? Al infierno. Al infierno. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? Sí. Pastor, perdón que le interrumpa, pero ¿por qué aquí usted no hace la comunión, no da la Santa Cena? Cada mes. Sí, la hacemos. ¿Sí? Es que dije, no ha dicho eso de la comunión pues, de cada mes. Sí la hacemos y tenemos ciertos principios. De hecho, uno de los principios es de que no la hacemos abierta. La hacemos cerrada. ¿En qué sentido? Solamente los miembros de la iglesia. Ya cuando una persona pasa a ser miembro, ya sí es parte de. Entonces, yo, por ejemplo, si yo estoy bautizada en la católica, y estoy bautizada en la metodista, entonces aquí me tengo que volver a bautizar. Tendríamos que platicar más personalmente sobre ese tema. ¿Sí? Sí. Pero sí, todo lo tenemos que platicar a detalle. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya dice, como sacrifica su vida al derramar su sangre, ya para ya no ser más larga, dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con qué, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿El amor con qué? ¿O el perdón de Dios referente a qué? Justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Bueno, esto ya lo he explicado otras veces, ya no me voy a entretener más en este texto, pero Dios, como dice aquí, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Bien, ¿qué seguimos? Seguimos ahí en nuestra hojita, dice, aquí entendemos que Dios no ignora el pecado, sino que lo juzga ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? En otras palabras, imagínate, aunque Dios no nos juzgó a nosotros cuando hemos creído en Él, pero ¿a quién sí juzgó? A Jesucristo. ¿Sí me explico? Porque Él precisamente cargó nuestros pecados. El perdón que recibimos no significa que Dios haya relajado su justicia, sino que su justicia fue plenamente satisfecha en el sacrificio de su Hijo. El perdón de Dios no se basa solo en su misericordia, sino también en su fidelidad y justicia. ¿Sí recordamos lo que es la fidelidad de Dios? ¿Sí? ¿Sí recordamos? A ver, ¿qué es la fidelidad? Y lo acabamos de ver. Que Dios no nos va a dejar cuando ya hemos reconocido cuando ya lo hemos reconocido a Cristo, Él no nos va a dejar y va a seguir a nuestro lado, pero también nos va a disciplinar. Eso no quiere decir que ya va a estar ahí y ya, no, sino también nos va a estar acompañando en disciplina. ¿Sí? La fidelidad es ese acto de querer estar, buscar las formas de estar bien en una relación con una persona. Entonces, en este caso, Dios está buscando de nuevamente restaurar esa relación con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice aquí que el perdón de Dios no se basa solo en su misericordia, que es otro atributo de Dios, que ya lo vimos, sino también en su fidelidad, que también ya lo vimos, en su justicia, que también ya lo vimos, dice, y nos perdona porque Cristo pagó por completo la deuda. Entonces, si la única forma que nosotros tenemos que ser salvos es solamente honestamente, no religiosamente, creer en qué? En que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue el pago por nuestros pecados. Si no creemos en eso, no hay perdón de pecados y yo no tengo la salvación. Todo lo demás que yo haga es meramente
religiosidad. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Y también recordemos que, ok, no nada más Dios me perdonó y ya, sino alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que sufrir la justicia. ¿Y quién fue? Jesucristo. Es por eso que es ilógico, espiritualmente y bíblicamente hablando, es ilógico que mucha gente diga, entonces, María Guadalupe es hasta superior que Cristo. ¿Sí me explico? O que digan, o que inclusive o que la gente busque a los santos, o que la gente busque a la diabólica muerte. ¿Qué son? No son absolutamente nada, porque quien murió por nosotros y pagó por nuestros pecados fue ¿quién? Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, no hay vuelta de hoja, es Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo y le añado otra cosa, no soy salvo. ¿Por qué? Porque entonces no he creído exactamente el plan de salvación. ¿Sí me explico? No ha sido claro lo que Jesucristo ha hecho por mí en la cruz, tristemente. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Entonces dice, el perdón de Dios no se basa solo en su misericordia, sino también en su fidelidad y su justicia. Nos perdona porque Cristo pagó por completo la deuda. El profeta Isaías había anticipado esta verdad al anunciar al siervo sufriente. Vamos a Isaías capítulo 53. De hecho, podríamos leer todo Isaías 53, pero ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso ¿qué? Sobre él los pecados de todos nosotros. ¿A quién creen que se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Y lo estamos leyendo ¿en qué evangelio? ¿Es el evangelio de Isaías? No, ¿verdad? Es el profeta Isaías. Digo, mencioné la palabra evangelio, ¿por qué? Porque para muchos todo lo que es Isaías 53 pareciera ser un relato del Nuevo Testamento. De hecho, cuando va uno a Israel y les pregunta a los judíos, oye, ¿has leído Isaías 53? Uy, no, sí, cómo no, que quién sabe, que de qué se trata. No recuerdo ahorita, ¿no? Pero sí lo he leído. Ok, les empieza a leer esto y dicen, eso es del Nuevo Testamento. Ellos mismos dicen, eso es del Nuevo Testamento. Y cuando les dice uno, ¿qué crees? Es el mismo profeta Isaías el que está anunciando el padecimiento en la cruz del Señor Jesucristo en el futuro. Fíjense, cuánto tiempo, casi alrededor de 700 años antes de Jesucristo, Isaías ya estaba anunciando que Jesucristo iba a padecer lo que padeció. ¿No será eso increíble? Sí, completamente. ¿Y cómo lo sabía Isaías? Solamente que Dios se lo haya revelado de lo que iba a pasar en el futuro. Y pues sí, 700 años antes de que Jesucristo muriera, más bien que naciera,
¿sí? 700 años de que Jesucristo naciera, Isaías, inspirado por Dios, ya sabía lo que anunció, lo que el Señor Jesucristo iba a padecer. ¿Sí me explico? Entonces, esta es parte de lo que nos debe asombrar la Biblia. La Biblia es el libro o el cúmulo de libros que dice ser. No desconfiemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿sí? Y así como este caso, o sea, mi pregunta es, ¿cómo sabía Isaías? ¿Cómo se lo pudo haber inventado? ¿Cómo alguien, como muchos, que iba a decir melindrosos o muchas personas ahí quisquillosas, ay, es que alguien se inventó la Biblia, alguien se puso ahí a escribirla y todo. Ok, dime, ¿cómo una persona que vivió 700 años antes de Jesucristo escribió exactamente lo que una persona X iba a padecer 700 años después? ¿Cómo le iba a atinar? ¿Sí? ¿Cómo lo iba a saber? Es imposible, ¿sí me explico? Entonces, todas estas cosas, ¿qué es lo que nos da evidencia? Pues de que la palabra, la Biblia es lo que dice ser, realmente la palabra de Dios. Entonces, no desconfiemos del texto bíblico, no desconfiemos de la palabra de Dios, no desconfiemos de Dios, sino que en todo momento confiemos en su palabra, ¿sí? Porque si no somos religiosos los que estamos aquí, si no estamos simplemente para aquietar nuestra conciencia porque estamos aquí y realmente creemos en el Dios vivo y verdadero, tenemos que creer también su palabra. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que anunció aquí Isaías? Dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos, ¿qué? En paz. Dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Y qué fue lo que leímos en Romanos? Que Dios ofreció al mismo Señor Jesucristo como el sacrificio para que a través de su sacrificio nosotros pudiésemos ser, ¿qué? Salvos. Creyendo en ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Si una persona no cree en eso, si una persona no cree que es pecadora, simplemente la salvación no llega a su vida. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. En la cruz se revela el costo real del perdón. No se trató de un acto ligero, sino del cumplimiento perfecto de la justicia de Dios. El autor de Hebreos lo explica en términos de sacrificio. Y ahí dice una frase, y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Porque también allí hay un tema o un reclamo que muchas veces el mundo dice. La gente piensa que así ese Dios barco, ese Dios que nos inventamos de nuestra cabecita, ese Dios que no existe, pero solamente existe en nuestras mentes, dicen ellos preguntan, bueno, o sea, si Dios quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué mandó a su Hijo? ¿Por qué no simplemente dijo, ok, ya los perdono y ya? Muchos piensan eso. ¿Sí me explico? Muchos piensan eso. Pero uno diría, bueno, recordemos que Dios es amor, Dios es perdonador, pero también estamos viendo que eso no choca con lo que es, ¿qué? Su justicia. O sea, si Dios es perdonador, pero también Dios, ¿qué? Es justo. ¿Sí? Entonces, si a la hora de Dios mostrar su justicia, ya vimos quién recibió la justicia de Dios. ¿Quién recibió el acto de justicia? Jesucristo. ¿Sí me explico? Jesucristo. Entonces, fíjense cómo dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba ¿con qué? Con sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice?
no hay perdón. ¿Sí? Entonces, no es de que, ay, ¿y por qué Dios nada más nos perdonó así y ya? No, es que tienes que entender que sí, Dios es amor, Dios perdona, pero también Dios es justo. Y como Dios es justo, recordemos que desde la ley se estableció que es vida por vida. Te perdono la vida, pero otro ser tiene que dar su vida por ti. Por eso es de que toda esta tradición desde el Antiguo Testamento fue esa enseñanza. Inclusive, ¿qué fue lo que hizo Caín y Abel? Ofrecieron una ofrenda. Abel, ¿qué ofreció? Un sacrificio y un becerrito, un derramamiento de sangre. ¿Sí? Y Dios se agradó con su ofrenda. ¿Por qué? Porque era perdón de sus pecados, vida por vida. ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Sí? ¿Qué le ofreció? Sus semillas, sus jitomatitos o lo que sea ahí. Fue el fruto de su trabajo. ¿Y Dios se agradó de esa ofrenda de Caín? No. ¿Sí me explico? Entonces, tristemente mucha gente tiene ese falso concepto o tiene esa misma intención que tuvo Caín. Ofrecerle a Dios, ¿qué? El fruto de sus trabajos, como decíamos, querer comprar su salvación con su esfuerzo, con querer comprar su salvación de una forma religiosa. Y eso no. ¿Sí? ¿Qué es lo que qué es lo que nos declara a nosotros justos? El creer que Jesucristo, quien murió en la cruz, es ese cordero que quita mi pecado y que Dios me perdona. ¿Sí me explico? ¿Y Dios va a aceptar ese sacrificio? Sí, como lo hizo Abel. Pero si yo llego con Dios y le ofrezco religiosidad, le ofrezco los actos de mi esfuerzo, lo que hago con mis manos, Dios lo va a ¿qué? A rechazar. Por eso, otra vez repitiendo, cuando llegó el joven rico y que preguntó a Jesús, ¿qué más me falta? ¿No? ¿Qué debo de hacer para para alcanzar la salvación? Y cuando Jesucristo dijo, pues deja todo y solamente sígueme a mí, él dijo, no, así no juego, así no. ¿Sí? No aceptó que a pesar de que esta persona se le acercó, ¿qué más me falta? Jesucristo lo único que hizo fue mejor alejarse de una persona religiosa, de una persona que no buscaba a Dios de una forma correcta, honesta y sincera. ¿Sí me explico? Y regresamos al tema de que si no hay derramamiento de sangre, no, como dice aquí, no hay perdón. Otra vez, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí me explico? Y eso solamente lo puede exigir ¿quién? Dios. Sí, digo, porque hay algunos maloras que dicen, casi, casi, lo voy a perdonar. ¿Qué pasa? Lo voy a perdonar solamente hasta que me pida perdón con las rodillas sangrentadas, ¿no? O que venga llorando sangre, ¿no? Así, tratando de sentir mal o que la gente esté sufriendo cuando me pida perdón. No. No, en el caso de Dios es completamente diferente. Por eso podemos entender por qué todo el Antiguo Testamento, lo que son las leyes de los levitas, en cuanto a los sacrificios, tenía que servir como precedente para que cuando Jesucristo viniera, Él pudiese ser ese sacrificio. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. El perdón no se logra a expensas de la justicia, sino mediante un sacrificio que satisface la justicia divina y abre la puerta a la gracia. Por eso el salmista podía declarar con confianza. Vamos al Salmo 85.
En el Salmo 85, versículos 9 y 10, ¿ya estamos ahí? Ahora, quiero expresar algo. ¿En qué, ¿En qué forma literaria está escrito el libro de los Salmos? De una forma poética, de una forma figurativa. ¿Sí me explico? Digo, quise resaltar eso antes de que leyéramos esta parte. ¿Sí? Dice lo siguiente en el Salmo 8, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le ¿qué? De los que le temen. La salvación de Dios nunca va a estar en las personas que no le temen o que no le busquen de una forma honesta. Si vamos bien. Después dice, por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Versículo 10. El amor inagotable. ¿De quién? De Dios, refiriéndose a su amor, su fidelidad amorosa, su amor de fidelidad, etcétera. Y la verdad, dice que se encontraron tanto el amor como la verdad, se encontraron. Y si yo pregunto, bueno, ¿qué es la verdad? También ya vimos qué es lo verdad, un atributo que vimos ya también hace tiempo. ¿Quién es la verdad? Dios. Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Fíjense cómo dice, la justicia y la verdad se encontraron. Y después dice, la justicia y la paz, ¿qué? Se besaron. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que cuando el salmista mencionó esta frase, está haciendo ese acoplamiento entre que, sí, Dios es amor, sí, Dios es la verdad, Dios es justicia, y dice, y esta paz que Dios otorga cuando ya hemos creído en Él, cuando ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, hay esta intimidad, como dice aquí, la justicia y la paz que se besaron. Entonces, los atributos de Dios no pueden ser que separados uno de otro, sino tienen que estar en completa ¿qué? Armonía. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, Dios es perdonador, sí, Dios es amoroso, pero también su justicia, también su verdad, y como dice aquí, la paz que Dios puede otorgar a través de la salvación en Jesucristo, todo en palma. ¿Sí fue claro el texto? ¿O como dijeron, ay, sí? Entonces, por eso dije, ¿en qué forma literaria podemos entender Salmos? De esta forma. ¿Sí? De esta forma figurativa, de esta forma romántica, de esta forma que se muestra. Entonces, si nos damos cuenta, todos los atributos de Dios se compaginan y no se contradicen el uno con el otro. Seguimos en nuestra hojita, dice lo siguiente, allí se refleja el misterio glorioso de la cruz. El amor de Dios no anuló su justicia y su justicia no anuló su amor, sino que ambas se unieron en perfecta armonía para traer ¿qué? Perdón. ¿Sí? El perdón de Dios no es una contradicción a su justicia, sino su expresión más plena. En Cristo, Dios mostró que puede ser al mismo tiempo justo y el que declara, y ahí lo puse en negrita, y el que declara justos a los que tienen que fe en Jesús. El pecado no fue ignorado, fue ¿qué? Pagado. Entonces, sí, Dios me perdonó, pero alguien tuvo que pagar esa deuda. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Sí? El pecado no fue ignorado, fue pagado. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. Y el perdón que recibimos no es barato, sino el resultado del amor divino actuando en perfecta unidad con su justicia eterna. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta
todo lo que tuvo que hacer Dios, todo lo que tuvo que planear para que nosotros pudiésemos entender y poder tener la salvación. ¿Sí? Todo no es enredo, digo, todo esto está perfectamente diseñado, todo está que a mí honestamente se me hace imposible decir que la Biblia o todo lo que estamos viendo el día de hoy sea hecho por la mente humana. Se me hace demasiado exagerado para pensar que todo esto pudo haber sido elaborado en la cabecita de alguna persona. Sí, no. La Biblia realmente es inspirada por Dios y Dios dice muchas cosas maravillosas en su Biblia que ni la mente humana puede, y lo vimos en otra clase, ¿no? No podríamos entender plenamente todo lo que es Dios. Sí, bien. Así que encuentra una aplicación práctica. Así se encuentra una aplicación práctica. El creyente vive en equilibrio entre la gratitud y la responsabilidad. Gratitud porque ha sido perdonado por pura gracia. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. No merecíamos ser perdonados. Y responsabilidad. ¿Sí? Entonces, un cristiano vive por gracia, algo que no merece, pero también vive con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que perdona es justo y nos llama a apartarnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, tenemos esa responsabilidad. ¿Sí? La semana pasada veíamos que cada día nosotros tendríamos que parecernos cada vez más ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos una responsabilidad espiritual, una responsabilidad de a quien hemos creído, que decimos que realmente le pedimos perdón por nuestros pecados, que ha pagado nuestros pecados. Entonces tenemos la gran responsabilidad de poder alejarnos del pecado. Esa conciencia evita la arrogancia espiritual y nos mantiene en humildad, reconociendo que nuestra seguridad no depende de nosotros, sino de Cristo, quien llevó en sí mismo el peso de la justicia divina. ¿Se dan cuenta? Jesucristo recibió la justicia de Dios. Dice, para quienes aún no creen o deciden rechazar el perdón, esta verdad es una advertencia solemne. El amor de Dios es real, su gracia es abundante y su perdón está disponible, pero no debe confundirse con indiferencia hacia el pecado. Dios es justo y esa justicia demanda que todo pecado sea ¿qué? Juzgado. El Evangelio nos enseña que quienes rechazan la obra de Cristo permanecen bajo el peso de la justicia divina. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 17 en adelante. No me digan, ay, ¿por qué no Juan 3:16? ¿Verdad? No, del 17 en adelante. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué nos está diciendo en este primer pasaje que leímos? Dios tiene la intención de destruirnos, Dios tiene la intención de que nosotros suframos, Dios tiene la intención o se complace en que nosotros realmente tengamos vidas miserables, Dios se complace en que realmente nosotros podamos siempre tener una vida que peor que los animales. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién? De Él. ¿Quién es Él? Su Hijo, Jesucristo. Versículo 18. No hay condenación para todo el que ¿qué?
en el que cree en Él. Pero todos los que no creen en Él, que dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me trae la salvación? Mi religiosidad, el que me bautice, el que yo me porte bien, ¿eso me trae la salvación? No. Es reconocer que soy pecador y que tengo una deuda delante de Dios. Y que lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí fue pagar mi deuda delante de Dios y que yo tengo que creer en ese sacrificio. Y que si yo no creo en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si Dios no deposita su justicia y su ira en Jesucristo para pagar mi deuda o mis pecados, entonces Dios tiene que depositar su justicia en algún lado. ¿En dónde va a ser? En mí mismo. Si Jesucristo no paga mi deuda, entonces yo la tengo que pagar. ¿Sí? Yo tendré lo necesario y lo suficiente para pagar eso. ¿Sí me explico? Yo jamás voy a poder pagar mi salvación. ¿Sí? Y si yo derramo mi sangre, recordemos los corderitos que tenían que ser perfectos, puros, sin mancha. Pero como yo ya soy pecador, ¿cómo voy a, qué tengo que hacer? ¿Sí? No, pues hacer otro sacrificio, ya se acabó ese tiempo. Ya ahorita ya se acabó ese tiempo. Entonces, ¿en dónde Dios va a reflejar su justicia? Si yo no creo, sobre mí. Y si Jesucristo no paga mi deuda, yo no la puedo pagar. Entonces su justicia cae sobre mí y no voy a ir al cielo. No voy a estar ante la presencia de Dios. Si se dan cuenta, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. No tenemos la capacidad de pagar esa deuda delante de Dios. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ya alguien ya derramó su sangre. ¿Quién es? Jesucristo. Y si no es Jesucristo, Dios no acepta ningún otro sacrificio. ¿Se dan cuenta? Por eso es de que porque mucha gente al leer el versículo 18 dice, ay, entonces no hay condenación para que el todo cree, pero todo el que cree no cree en él, dice, ya ha sido condenado, pero no, por no haber creído, pues qué injusto es Dios, ¿verdad? Muchos dicen, ay, pues qué injusto Dios, o sea, si no creo, pues no quiero creer. Adelante. Si no quieres creer, eres libre de creer o no creer. ¿Sí me explico? Eres libre de creer o no creer. Pero recordemos que Dios es ¿qué? Soberano, misericordioso también. Nos ha dado la misericordia gratuitamente, pero también Dios es justo. Y en algún lado tiene que depositar ¿qué? Su justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando en el versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Aquí vemos a María? No. ¿Vemos a los santos? No. ¿Y San José? Menos. ¿Sí? En nadie absolutamente. Solamente ¿quién? Jesucristo. Ah, pero si yo me bautizo, no, es el creer, es el creer. Porque también pensar que el bautizo es para perdón de pecados, estoy haciendo una obra de justicia. ¿Sí me explico? Sí, entonces, y versículo 9 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Fíjense cómo dice, recordemos que Dios está aplicando su justicia. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran ¿qué? Malas. Y versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando una persona
que no le gusta la luz, sino, como dice aquí, le gusta, pareciera ser, estar en tinieblas, es porque está cometiendo pecado. Entonces se complace de su pecado. Y como se complace de su pecado, entonces no se acerca a Cristo, no se acerca a Dios para perdón de los pecados. Y como no hay perdón de pecados, ¿puede adquirir la salvación? No. Pero cuando viene la luz a la vida de una persona y la persona confiesa sus pecados, confiesa que es pecador y cree en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué es lo que pasa? Porque temen que sus pecados, dice, de la luz, y se niegan a acercarse porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Sí? Entonces una persona que realmente confiesa sus pecados. No, era más adelante. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malas. Entonces, todas las personas que vienen entonces y que ven la luz de Cristo, por decirlo de una forma, ¿qué es lo que pasa? Quieren desechar ¿qué? Su maldad, perdonar, que sus pecados sean ¿qué? Perdonados. ¿Y sus pecados son qué? Descubiertos. Y al ser reflejados, al ser descubiertos, le está pidiendo perdón ¿quién? A Dios. Porque Dios lo está viendo claramente como Él es. ¿Cómo es? Pecador. Y lo está perdonando. ¿Me explico? Por eso es de que dice aquí, versículo 19 otra vez, esa condenación se basa en el siguiente hecho. Entonces, está muy claro cuando Dios dice, pues aquellas personas que no buscan a Dios, que no quieren ser alumbrados con la luz de Dios, entonces, ¿para qué los perdonamos? ¿Para qué sirven? Entonces, la condenación está sobre ellos. Entonces, siguiendo esa lógica, podemos entender por qué a veces Dios cuando con las personas que no buscan a Dios, con las personas que no les interesan las cosas de Dios, ¿sí? Y muchas veces sí nosotros oramos, pero a esa persona no le interesa nada de Dios. ¿Dios está obligado a contestar esas peticiones? No. Si de hecho ya los tiene condenados. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz de Cristo. Y nosotros tendríamos que seguir orando. Pues sí, ¿no? O sea, es parte de nuestro querer estar orando. Pero nosotros con nuestras oraciones, entiéndalo bien, nosotros no mandamos a Dios. Nosotros con nuestras oraciones no le estamos diciendo, hey, oye, escucha, ve y haz eso. No. Nosotros le suplicamos, le pedimos, ¿sí? Pedimos por misericordia por esa persona, ¿sí? Pero si esa persona en su intimidad con Dios está completamente rota y Dios sabe que esa persona de plano no quiere nada con él, ¿qué es lo que dice aquí Juan? ¿Qué es lo que dice ahí? Ya has condenado. Ya es condenado. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones desde aquí? ¿No? Seguimos adelante ahí en nuestra hojita o página, dice lo siguiente. Para ellos, el mensaje de la cruz es tanto una invitación como un llamado urgente, ¿sí? ¿Y no creen que sea un llamado urgente a que todas aquellas personas que realmente no quieren creer en Cristo? Pues sí. La invitación es recibir el perdón que Dios ofrece libremente en Cristo. El llamado urgente es a no despreciar esa gracia, porque el día vendrá cuando su justicia será manifestada plenamente. Y ahí en negritas puse, Dios perdona, pero también es justo, tenemos que entender eso. Nos recuerda que el Evangelio es un mensaje de esperanza y a la vez de seriedad, ¿sí? Para el creyente es un llamado a vivir agradecido, confiado y santo, reconociendo que el perdón recibido es un don que costó la vida ¿de quién? Del Hijo de Dios. Para el incrédulo es un recordatorio de que el tiempo de gracia aún está abierto, pero no será eterno,
¿Sí? Y esto es algo que se debe entender. Quien rechaza el perdón se enfrentará a la justicia. ¿Sin quién? Sin mediador. ¿Sí? Si Cristo no nos defiende delante de Dios, si Cristo no es nuestro abogado, ¿quién nos va a defender? Absolutamente nadie. Dirán, bueno, pues es el contra de Cristo, ¿no? ¿Quién es el contra de Cristo ante un tribunal? Satanás, ¿verdad? Y él me va a ayudar. No, me va a echar más tierra. Me va a echar más tierra. Sí, en Apocalipsis dice, ¿verdad? Es el que nos acusaba de noche, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante. Voy a poner un ejemplo, ya para concluir. No sé si este ejemplo ya lo he dado con anterioridad, pero bueno. Imagínense, bueno, la mayoría aquí somos padres. Imagínense que nosotros, como padres, bueno, tenemos a un hijo, a nuestros hijos, y de repente, pues en la escuela, pues por cierta situación a los hijos se les tiene que dar cierto estudio médico, les sacan sangre, les sacan sangre a nuestros hijos como a todos los demás. Y de repente empieza algo como lo que ocurrió en el 2020, una pandemia, una enfermedad, y empieza a causar daño. La gente se empieza a morir. Sí, eso es algo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero gracias a que esos análisis, pues ya los checaron y todo, de repente llegan a nuestro hogar, así unos encapuchados o como la gente de negro, ¿no? Unos hombres de negro. Oiga, señor Eduardo, pues venimos a platicar con usted. Lo que pasa es de que ya ve la pandemia, ve cómo la gente se está muriendo. Gracias a los análisis que se le hizo a uno de sus hijos, pues vemos que su sangre tiene los anticuerpos para combatir esa enfermedad. Pero ¿qué cree? Pues le pedíamos de su apoyo, pues, para ver si podíamos adquirir la sangre de su hijo. Uno podría decir, pues sí, ¿no? Pues otra vez, otro litrito. Dirían, ¿pero qué cree? Por lo que necesitamos, pero necesitamos toda la sangre. Y, o sea, y si necesitan toda la sangre del hijo, ¿qué significa eso? Que mi hijo va a morir. Entonces, uno como papá diría, bueno, mi hijo, la sangre de mi hijo va a ser derramada, puesta, ¿para qué? ¿Sanidad de todos? ¿O me lo dejo porque mi hijo nadie me lo quita y es solamente para mí? ¿Sí se imaginan al Padre en el cielo con Jesucristo? ¿Sí? Digamos que yo tomo la decisión de, está bien hijo, me despido de mi hijo y ya, mi hijo muere. ¿Sí? Y vemos, y podríamos ver en este ejemplo en las calles cómo llegan ambulancias, llegan carros especiales a vacunar a la gente, ¿no? No, ya está la vacuna, ya esto, y alguien pregunta, ¿y de dónde salió esa vacuna? Y hay que alguien diga, y tú estando ahí enfrente, ¿no? O sea, ves cómo la gente se va sanando gracias al sacrificio de tu hijo. Pero si tú ves que una persona pregunta, oye, ¿qué pasó eso de que esa vacuna, cómo se hizo? ¿Qué? No, pues gracias a que un niño, esto, que su sangre y todo. Ah, no, yo no quiero esa porquería. No, quítame. ¿Qué me vas a estar metiendo cosas de otra persona? ¿Cómo sentirían como padre? ¿Sí? Que tu hijo murió, inclusive para esa persona que está despreciando la sangre de tu hijo, también había vacuna. Tuvo que derramar tu hijo toda su sangre para que esa persona, inclusive también ella, pudiese ser sanado. Pero está rechazando esa salvación, está rechazando esa cura. Tú como padre, ¿cómo te sentirías? Mal, ¿no? No dirías, ay, espérame tantito, ¿verdad? No querías ahora sí que darle lo que se mereciera esa persona. Sí. ¿Se merecería esa persona realmente que está despreciando de salvación que se le diera aún así la vacuna? Está rechazando. ¿Se dan cuenta ahora hablando entre
el Padre y Jesucristo. Por eso toda persona que rechaza el sacrificio de Jesucristo, por eso la ira de Dios está, ¿qué? Sobre él, porque no están valorando el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Por eso es de que la ira de Dios siempre está sobre las personas que rechazan el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que la justicia de Dios se imprime también junto con su amor, junto con su perdón. Por eso es de que, como hace rato decíamos, no podemos decir, o que esas personas que tienen un falso concepto de lo que es el perdón de Dios, de que, ay, yo nada más le pido a Dios perdón y todo, pues para eso está Dios, ¿no? Para perdonar. Sí, pero también Dios está para hacer justicia. ¿Sí? Y cuando Dios imparte su justicia, ¿sí? Ya la impartió, ya la depositó ¿en quién? En Jesucristo, que pagó nuestros pecados. Solamente uno tiene que tomar, ahora sí que dejarse curar, reconocer que uno está enfermo, que uno es pecador, para que la vacuna y la salvación pueda ser parte de nosotros. Si rechazamos esa vacuna, si rechazamos esa salvación, la ira de Dios siempre, siempre, siempre va a estar sobre nosotros. Y como dice aquí, ese llamado o esa invitación a aquellos que no creen, que no han creído en Jesucristo, pues es una señal de ¿qué? De alarma, es anunciarles que puede pasar lo que puede pasar si Jesucristo no dejan que Jesucristo pague sus pecados, ¿sí? Porque si no, recibirán, si Jesucristo no recibe la justicia de ellos en Jesucristo, ellos mismos tendrán que asumir la justicia de Dios en ellos mismos. Y no hay ninguna otra forma de pagar esa deuda delante de Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios no es un Dios de juego? No es un Dios barco, no es un Dios ahí de puro amor, no, también es un Dios justo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Como comentario, podemos ver en la lectura que estamos leyendo de Colosenses, ahí podemos ver todo esto, ¿no? Y en el versículo 28 es donde nos dice que por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así es. ¿Cómo concuerda, no? El que estés ahorita, bueno, que nos estén dando ahorita la escuela dominical y las lecturas que hacen los días. Exactamente. Y eso también me asombra de Dios, ¿verdad? Como todo lo compagina. Sí, muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.